Bueno, hoy es 2 de marzo del 2024. Hay algo que abro este espacio diciendo porque me vine exclusivamente a repetir el video conferencia que había subido el día de ayer en el que trabajé, que se tituló o está titulado "El fiscal pide 60 años de pena contra Johnny Leal". Y ahí explico, pero me basé pues obviamente en lo que Focunoticias hizo allí en la intervención del fiscal, del doctor Mario Burgos, en relación con la individualización de pena, teniendo en cuenta el espacio que se le concede por el artículo 447 de la ley 906, después de que anunció el sentido del fallo de la juez condenatorio. Ahí intervino entonces después el ministerio, el representante de víctimas, el doctor Elmer Montaña, y él coadyuva la petición de la Fiscalía de 60 años como máximo que está previsto pues, en el artículo 31 por el modalidad concurso por delitos de homicidios agravados del artículo 104 en los numerales pues que ya he mencionado, y en concurso material y heterogéneo respecto de la alteración de elementos materiales de prueba o alteración de la escena del delito, más conocido. Entonces, pero YouTube, plan, me lo descolgó. Esta mañana yo vi pues por el celular los motivos y las razones, porque pues hay unas políticas en YouTube que hay que tener presente y yo soy consciente de ello, pero revisé el video según el minuto donde me decían y yo les dije, apelé, les dije, hombre, mire, realmente yo no veo que el video que subí pues infrinja las normas o las políticas que tiene trazadas YouTube sobre el acoso, sobre el ciberbullying, sobre el tema de no revelar temas sobre la intimidad de las personas. Pues me contestaron favorablemente y ahí está colgado en el canal, gracias a Dios. Yo dije, no, pues ahora me va a tocar repetirlo, pero me vine con ese propósito, pero en esta ocasión pues voy a hacer unas aclaraciones aquí o complementar mejor unos puntos de vista que me parece trascendental para los académicos, para los abogados penalistas. Por acá pues me encontré a un abogado penalista y me dice, no hombre Miguel, chévere, ese tema que tú manejas en el canal, interesante. Bueno, eso me satisface a mí que haya profesionales, pues yo no conozco muchos, tal vez me conocen más a mí, yo no los distingo, pues obviamente todos ven en redes sociales. Sin embargo, agradezco mucho sus comentarios positivos en ese sentido. Yo lo que hago aquí es con fines académicos. Pues por el momento tengo un problema ahorita en YouTube para el tema de la monetización, pero ahí lo estoy solucionando. En fin, yo cumplo con las políticas señaladas por YouTube, respeto profundamente. Bueno, extrañas cosas, ¿no? Vea la camiseta que tengo puesta acá, no es haciéndole publicidad a la película, a la serie de Netflix, ¿no? Bueno, esta la conseguí por allá cuando estuve en Florida, Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuál es el asunto hoy? Los indicios, hermano. Es que cuando comenzó este caso de Johnny Rodolfo Leal, yo hice un video sobre los indicios, en materia de indicios. Y siempre cito esta sentencia 24468 del 30 de marzo del 2006 del doctor Edgar Lombana Trujillo, en el tema de que sí se puede condenar única y exclusivamente con indicios. Entonces paso a explicar algo porque resulta de que muchos dirán, no, es que eso ya desapareció del código del procedimiento penal. No, mire, haciendo un paralelo con la ley 600 y la ley 906 hay que revisar esto para no caer en confusiones. Entonces lo que van a ver, primero hago la temática con la comparativa de la ley 600 de 2000 y la ley 906 actual. Y después vamos a escuchar allí a la doctora, a la juez 55 penal de circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, anunciando el sentido del fallo. Y lo hace allí pues sucintamente, pues no, ni tan sucintamente, extenso, tomándose el tiempo y analizando cada elemento material de prueba que bajo el principio de inmediación
del artículo 379 entra a valorar dentro de esa libertad probatoria y la apreciación en conjunto y en sana crítica. Entonces, eso es muy importante, lo primero. Lo segundo, también vamos a escuchar a la juez que de los 4 agravantes del artículo 104, estamos ante el numeral primero, por aquello pues del parentesco, su familiaridad, pues su ascendencia, su consanguinidad con la señora madre y su hermano, numeral primero del artículo 104 del Código de Penas. También hay otro agravante que es el numeral cuarto, por precio, promesa, remunerativa, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Escuchábamos al fiscal hablando de banal, una expresión pues que significa grosso modo pues que no había motivos pues para haber asesinado así de esa forma a su señora madre y a su hermano. Eso en cuanto al anterior video o al que está ya allí cuando pide los 60 años, y pues no voy a volver a referirme a ello porque está ahí en esa conferencia anterior. Explica muy bien el fiscal dentro de qué cuarto, el primer cuarto que se ubica, para que de acuerdo con el artículo 61 individualice la pena y la sentencia de la señora juez, y hace unas apreciaciones allí, o unas sumas aritméticas y restas y sumas, y entonces da pues dentro del primer cuarto de 400 a 450, pero entonces dadas las circunstancias, la gravedad del delito, pues se ubicó en el 450, y que por concurso, como la pena se aumentará en una parte, sin que exceda de 60 años en total. Entonces 200 por su hermano Mauricio y 70 por el tema de la alteración de la escena, de los medios cognitivos que alteró para que los investigadores pues no dieran con éxito frente a todas las evidencias físicas que se recuperaron en la escena del delito. Y entonces queda pues en 60 años, y allí ustedes lo pueden analizar pues muy detenidamente, y que el el representante de víctimas, pues el doctor Hernán Montaña, coadyuvó la petición de la fiscalía por la gravedad de los hechos, por la naturaleza de esos hechos, y también el Ministerio Público. Quedó pendiente fue el defensor. En ese caso, pues creería que sale el doctor Daniel Peña como defensor público, porque lo escuchamos a Junior diciendo que pide que vuelva otra vez su anterior abogada de confianza, la doctora Ana Juliet, y pues ella sería la que tenga que venir el día 14 quedó para el 14 de junio, para efectos del 447, o sea, la individualización de pena y la individualización de pena. Y ahí entonces ya la judicatura muy juiciosamente hará lectura de su sentencia con pelos y señales, para que me entiendan, y entonces operarán los recursos ahí sí contra esa decisión, como está ordenado en la ley. Entonces, lo que quería decir, la segunda parte es que ella descartó la sevicia. Entonces vamos a escuchar por qué razón, y esto nos lleva a comprender un poco el tema que discutió el representante de víctimas, el doctor Hernán Montaña, con la discusión que tuvo de tipo jurídica con el fiscal para que le incluyera el delito de torturas. Entonces, me parece a mí, grosso modo, diría yo que ciertamente la calificación que hizo el fiscal, doctor Mario Burgos, fue la indicada de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes por los delitos que se imputaron y se condena, y que se están anunciando el sentido de condena, no la tortura, porque
como dijo la judicatura y lo van a escuchar ustedes, la sevicia, que es el numeral cuarto, no quedó acreditado probatoriamente por el fiscal con los ingredientes subjetivos de ese delito. Y el numeral séptimo, que es el estado de indefensión, también lo vamos a escuchar las razones por las cuales se consideran esos agravantes, menos la sevicia. Muy bien, sin más entonces, miren, es que voy a hacer un paralelo aquí, miren, es que la ley 600 del año 2000, que es el anterior Código de Procedimiento, establece los indicios en sus artículos 284, 285 y 286, cuando dice lo siguiente. Artículo 284. Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere, lógicamente, la existencia de otro. Entonces, de un hecho conocido, o sea, de las evidencias físicas halladas en la escena del delito, le llevan a hacer la inferencia de un hecho desconocido. Y van a escuchar ustedes a la juez hablando de tres indicios: el de presencialidad, el de oportunidad y el interés. De allí entonces, en conjunto, haciendo sana crítica de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y las ciencias exactas, llega a hacer entonces esa apreciación del que es responsable el señor Johnny Rodolfo Leal en este delito. Y la importancia de este caso, a través de todo el tiempo que le hice el seguimiento, es porque la radicación sentencia 43916 del año 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuéllar juega un papel importantísimo frente a lo que se conoce como la valoración y la incorporación de las evidencias físicas al juicio oral. 43916 del 2016 de la doctora saliente magistrada doctora Patricia Salazar Cuéllar. Un caso muy interesante de un sastre en Bogotá por un delito sexual, y la corte a rajatabla les dice a los fiscales: mire, cuando se trata de esas evidencias físicas, ha de tener muy presente esa incorporación al juicio oral con sumo cuidado para que el juez pueda valorarlas de acuerdo con el principio de inmediación del artículo 379, que es lo que está haciendo nuestra juez en este caso. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de prueba de referencia es excepcional. Entonces, vuelvo acá. Artículo 285 de la ley 600, no de la ley 906, que es el actual Código de Procedimiento Penal. Esa ley 600, código de 2000 hasta 2000, cuando ya entró en vigencia la ley 904 del 2006, miren ustedes que dice que unidad de indicio, el hecho indicador es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores. 286, artículo. El hecho indicador debe estar probado. El hecho indicador debe estar probado. Ahora miramos todo eso en la academia. Y mire que también dice la ley 600 en el artículo 233 los medios de prueba. Son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio. Después más adelante dice libertad probatoria, artículo 237, que ese es nuestro artículo 373 actual. Los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado,
las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales. Y si ustedes cogen el artículo 373 de la Ley 906, dice lo siguiente: los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Y después entonces dice sobre apreciación de las pruebas, la ley 600 en el artículo 238. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y las reglas de la sana crítica pues son las ciencias exactas, las reglas de la lógica y el sentido común y las experiencias. Las reglas de la experiencia. Entonces, dice el artículo 238, el funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Y si ustedes cogen la ley 906, dice el artículo 380 sobre apreciación en conjunto lo siguiente: 380, los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Y eso fue lo que pasó aquí en el caso de Johnny. Demoradito, pero se debatió, incorporó el fiscal perfectamente, de acuerdo con la técnica, con interrogatorio y contrainterrogatorios y sentando bases probatorias, todo el tema de introducción de documentos. Muy bien. Y entonces, dice el artículo 382, medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, la evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Pero ustedes dicen, Miguel, pero ahí no están los indicios. No, es que no están, pero no quiere decir que el operador judicial pues no los analice, como es el caso de la doctora que está resolviendo el caso. Es que están. Esa es solamente que es una función del operador judicial el que haga relación de los indicios con los que se soporta, en este caso, por ejemplo, presencialidad, oportunidad y el interés. Además de ello, en conjunto lo aprecia con la evidencia física y los elementos materiales de prueba que ingresó al fiscal al juicio, para que con el 379, bajo el principio de inmediación, sean valorados. O sea, el juez solamente, únicamente apreciará lo que se haya practicado y controvertido en su presencia. Por eso es fundamental esto de que se acabe esa virtualidad para los juicios orales y tengamos el face to face, ahí el cara a cara, por el principio de inmediación. Así no les guste a muchos, pero yo creería que el juez tiene una tarea descomunal para poder entonces valorar todo eso que se le presenta en juicio y puedan ser objeto de contradicción y confrontación por las partes.
para mirar y evaluar entonces a quién se le da la razón, quién tiene la razón. Pero en cuanto entonces a elementos probatorios y de evidencia física, este es radicado, léanlo, que eso es pero supremamente importante, de cómo se estructura sistemáticamente esas evidencias físicas para que lleven a demostrar un hecho indicador. Y ese hecho indicador es indivisible, como dice la norma de la ley 600. Pero entonces la apreciación que hará el juez, de acuerdo con los indicios y esos hechos indicadores que le llevaron al juicio con los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal, de la necropsias, de todo esto, del estudio del ADN, allá esas evidencias físicas de cómo los peritos fueron, el de acústica, las grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entonces hace esa deducción la juez. Escuchemos entonces, vamos con esta primera parte. Escuchen. Para lo cual se debe señalar el despacho que, si bien es cierto no se contó con prueba directa sobre los mismos, no es menos cierto que de la valoración de la prueba aludida en antecedencia se logra establecer su participación en el doble homicidio de Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández, conforme se establecerá con el correspondiente análisis de la prueba indiciaria que rigió la actuación, de los que se resalta los de presencialidad, oportunidad e interés. Así, se resalta la poca expresividad emocional de Johnny, conforme lo resaltó Olga Lucía Rincón Suárez, José Yair Ruiz Palacios y Karen Dayana Ruiz Porres, tanto para el momento de los hechos como con posterioridad de los mismos, lo que denota un conocimiento previo de lo acontecido, puesto que no se considera natural que ante una escena desgarradora en la que resultó muertos su madre y su hermano, no exhibiera expresión o asombro alguno, conforme lo señalaron los testigos en mención. Igualmente se estableció que Johnny Rodolfo Leal Hernández se localizaba en el inmueble de los hechos para el instante en el que se generó el homicidio de las víctimas, pues así se desprende los videos de seguridad de las porterías de los conjuntos Arboreto, Liquidambar y Caminos Almeta, reproducidos en la actuación, de los que se contempla la permanencia del precitado en altas horas de la noche del 21 de noviembre del 2021 hasta el 22 de noviembre del 2021 a eso de las 11:19 de la mañana, cuando abandonó el conjunto residencial. Lo anterior implica que, de acuerdo a la ventana de muerte establecida por los peritos de medicina legal, el asesinato de las víctimas habría ocurrido en las primeras horas de la madrugada del 22 de noviembre del 2021, marco temporal en el que se estableció la presencia del acusado en dicho inmueble. A lo anterior se agrega la herida presentada en la mano derecha del señor Johnny Rodolfo al momento de rendir declaración juramentada el 24 de noviembre del 2021 ante los funcionarios de la Fiscalía, diligencia que fue filmada y en la que se observó una herida ocasionada con elemento cortante, mismo que se utilizó para el asesinato de Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández, lo que acrecienta la relación de la herida Karen Dayana Ruiz Porras, la cual se la habría ocasionado con unas tijeras. Shirley Giovanna Monroy Matallana, respecto a la ausencia de anotación de visitantes en los libros radicatorios de ingreso a los condominios, permite colegir que la persona que atentó contra la vida de las víctimas resultaba ser un propietario o residente del inmueble, o una persona que estaba autorizada para ingresar al conjunto residencial sin ser registrada en los libros de seguridad, calidad con la que contaba Johnny Rodolfo Leal Hernández y Yair Ruiz Palacios, ante su condición de empleado y conductor de la referida víctima. No obstante, se descarta la participación de este último referido, ya que al acoger las consideraciones tenidas en cuenta por Andrea Carolina Contreras Poveda, se advierte que el sujeto que perpetró los homicidios y alteración de la escena del crimen contaba con una alta confianza homicidio sin que alguna de las pruebas ubique a
es así. Y de acuerdo al reporte del tráfico de datos de su dispositivo celular, tampoco lo ubicó dentro de la ventana de muerte en el sitio. Sí, a José Jair nada que ver. Listo. En conclusión, se llega con ocasión a partir depositó confianza en él, la cual aprovechó. Bueno, ahí perdonen la interrupción porque pues es del canal. Sobre pretexto de tener problemas con su cónyuge, logrando de esta manera su ingreso a altas horas de la noche, conociendo la distribución de la casa y la ubicación de los cuchillos con los que arremetió en contra de sus familiares. Lo anterior se robustece al considerar la sesión de la funcionaria en cita como del administrador de la propiedad horizontal Lorena Stephanie Uribe Jiménez. Esto al afirmar que no observó signos de forcejeo en los posibles ingresos del inmueble, contando el condominio con seguridad privada, circuito cerrado de vigilancia y cercas eléctricas, sin que se apreciara senderos alternos de ingreso que lograran ser utilizados por personas ajenas a los moradores, lo que reduce la posibilidad que una tercera persona distinta a Jonier haya arremetido en contra de la vida de las víctimas. De igual modo, la participación de Jonier Rodolfo Leal Hernández se logra desprender de la conclusión de los peritos en biología y los de genética forense de medicina legal, quienes realizaron la que se encontró además de perfil genético. El perfil genético, bueno, eso sí, del ADN, eso sí fue conclusivo también. Las prácticas acusadas lo relaciona con la señora madre, el ADN, las manchas. Acios y Karen Dayana Ruiz Porras. Se estableció que usualmente Mauricio Leal no solía enviar mensajes de texto en razón a su mala ortografía, menos aún utilizaba emojis, por lo que sí, que en la cuestión de la acústica, en los celulares, la revisión a los celulares, la forma en que él se comunicaba, de eso hay prueba en el juicio. Eso también lo analiza la jueza allí. Una conducta habitual, esto es el mensaje de texto y la toma de tiempo laboral para descansar. Se recuerda que en el lugar de los hechos se hallaron 2 manuscritos, por lo que, si bien se determinó que la víctima no solía escribir, no existe fundamento alguno para deducir que el día de su presunto suicidio decidiera dejar mensajes escritos con su puño y letra. Asimismo, la participación de Jonier encuentra soporte con la conclusión del estudio de tráfico de datos móviles explicado por Diana Alejandra Gil Castro, en específico respecto a las horas y picos de uso del celular. Las horas del uso del celular en las horas pico, ¿no? En la madrugada. Tráfico de datos. Y su localización en la propiedad. Principio de oportunidad, lo ubicado era en la propiedad. Pareció que Jonier Rodolfo Leal Hernández de imitar la voz de Mauricio Leal Hernández al dejar una grabación desde el móvil del occiso dentro de la ventana de muerte, específicamente en horas de la mañana del 22 de noviembre del 2021, lo que coincide con el reporte del tráfico de datos del celular de Mauricio Leal Hernández, analizados por Diana Alejandra Gil Castro. Se descarta que Jonier Rodolfo Leal Hernández haya olvidado su dispositivo electrónico en el inmueble en el que se desplegaron los hechos, ya que reportó consumo de datos en las antenas ubicadas en la ciudad capital en cada una de las ocasiones en las que abandonó el condominio los días 21 y 22 de noviembre del 2021, conforme concuerda con los videos de ingreso y salida del conjunto residencial reproducidos en el juicio, lo que permite establecer que no existió olvido por parte de Jonier de su aparato celular. Por el contrario, siempre lo llevó consigo y lo manipuló. Por último, se excluye la existencia de otra persona distinta a Jonier Rodolfo Leal Hernández que tuviera interés en asesinar a las víctimas Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares, ya que conforme lo indicó los conocidos y allegados de la familia, no eran personas que se les conocieran enemistades que tuvieran con sus vidas, menos aún de alterar la escena de los hechos con la finalidad de dar una apariencia distinta a los mismos y evitar el uso de las pruebas en su contra. Por lo tanto,
Bastan las anteriores consideraciones para entendimiento sobre la participación de Johnny en los actos objeto de acusación. Con ocasión a la ocurrencia o la concurrencia, de los agravantes de las conductas de homicidio, estos son los señalados en el artículo 104, numeral 1 consanguinidad o afín del Código Penal. Se considera lo siguiente. El primer numeral del artículo en cita establece que cuando la conducta de homicidio recae en los cónyuges, compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Frente a este agravante, de acuerdo a los testimonios del señor José Dair Ruiz Palacios, Carlos Andrés García Hernández, Ernei Santiago Peña Betancourt, Alba Mercy Balbuena Casas y Karen Dayana Ruiz Porras, Hernández habría tenido un inconveniente con su pareja conyugal, lo que alentó a que se trasladara a Claro, se ubicó en el sitio en el que también residía su progenitora, Marlene Hernández Tavares, lo que permite deducir que para la fecha de los hechos el acusado conformaba unidad familiar con su mamá y su hermano. Igualmente, sin mayor uso de la razón, se conoció que Marlene Hernández Tavares es la progenitora de Johnny Rodolfo Leal Hernández y de Mauricio Leal Hernández, por lo que el agravante en razón al parentesco y consanguinidad del acusado con las víctimas se acreditó en la actuación, lo cual se refuerza con los documentos aportados por intermedio del ofoscopista Rolando Jorge Quirós Pérez, en los que se determina que Johnny Rodolfo Leal Hernández es descendiente de Marlene Tavares Hernández. En cuanto al segundo agravante atribuido a Johnny Rodolfo Leal Hernández, el mismo establece su concurrencia cuando el homicidio se da por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo abyecto o fútil. De esta manera resulta claro para el juzgado que el interés principal buscado por Johnny era el de reemplazar la posición económica de su hermano Mauricio. Ante esta conclusión se llega con la valoración desde los primeros actos de investigación desplegados por Olga Lucía Rincón Suárez, quien manifestó que luego de culminar con la recolección de evidencia, se permitió al acusado su ingreso al inmueble. Claro, buscando los... No obstante, manifestó molestia ante la imposibilidad de tomar las tarjetas de crédito, los tokens, de las cuentas bancarias de Mauricio Leal Hernández. Claro, quería manipular ya todas las cuentas. Mano en mención, lo cual llama la atención de esta funcionaria, ya que usualmente una persona que se enfrenta a una escena de homicidio de su progenitora y de su hermano no prestaría mayor interés a los recursos económicos de las víctimas, sino que se centraría en otros asuntos distintos acordes al caso. Atendiendo a la declaración de José Dair Ruiz Palacios, se concluye que la finalidad en la comisión de homicidio de Mauricio Leal Hernández estaba dirigida a la obtención de sus recursos económicos, pues así se determina de su afirmación al sostener que al arribo de la PONAL a la escena de los hechos, Johnny Rodolfo se entrevistó con el comandante de la estación de policía La Calera, con quien luego de entablar una corta conversación acerca de lo sucedido, le preguntó acerca de la necesidad de estar acompañado de un abogado, mostrando una prevención fundada ante la posibilidad de autoincriminarse. Del mismo modo, el señalado testigo indicó que luego de comparecer ante la fiscalía a rendir indagatoria, Johnny Rodolfo le pidió que lo acompañara a reunirse con un abogado de apellido Sanguinetti, ante la cual el prenombrado habría efectuado algunas preguntas relacionadas con la posición económica que asumiría luego el fallecimiento de sus familiares, replicando dicha manifestación cuando llegaron a la casa en la que residía la cónyuge del acusado, en donde enfatizó su condición de administrador de los bienes de Mauricio Leal Hernández, lo cual calificó como una buena noticia en medio. Ánimo, señor y dueño. Bueno, ánimo. Adicionalmente, económico. Este testigo afirmó que cuando se movilizaba junto a Johnny
Interés económico, intereses. Leal Hernández, debido a que no le... Ahora viene lo de la sevicia. Anuado a esto, el testimonio de Karen Dayana Ruiz Porras extrae que una vez se conoció el deceso de las víctimas, el acusado procedió a reunir a las empleadas de Mauricio Leal Hernández con el propósito de conocer sus intenciones respecto a continuar laborando en la sociedad comercial. Continuar tranquilamente como si nada. Tener un provecho económico. Ahora bien, del estudio de las palabras escritas en la hoja de papel bond, recolectado por Olga Lucía Rincón Suárez, que decía: los amo, perdónenme, no aguanto más a mi sobrino Germán. Rodríguez Lozano, quien determinó un claro interés económico por parte de Johnny Rodolfo Leal Hernández al obligar a su hermano en donar todos sus bienes al acusado y a sus descendientes. Asimismo, del análisis efectuado por Andrea Carolina Contreras Poveda, avante artículo 104 del Código Penal, el mismo hace relación cuando la conducta de homicidio se despliega con sevicia. La sevicia. Frente a este concepto, conforme se abordará en la sentencia con pronunciamientos proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el mismo se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico cuando el sujeto activo de la conducta penal pretende ocasionar sufrimiento injustificado e innecesario a la víctima, lo cual en esta actuación no se acreditó. No se acreditó. Ahí no se acreditó por parte del ente fiscal que la intención era de generar un sufrimiento. Por eso se descarta también el tema de las torturas. Por ende, a los sucesos, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, al establecer cuándo se da la sevicia, debiendo el ente acusador acreditar el cumplimiento de ese ingrediente subjetivo sí, en la conducta. Sí, porque el hallazgo fue de soplicona. La prevención de los galenos de medicina legal se determinó para los dos cuerpos inertes analizados que recibieron heridas en la altura del abdomen que afectó, entre otros órganos, el mesenterio, lo que originó una hemorragia de tal entidad que desencadenó la muerte inmediata, fulminante. De los mismos. No era con el fin de hacerlo sufrir, entonces. Esa es la inferencia que llega la jueza. Menos aún se extrae la valoración. Bueno, es cuestión de acá de legal, se logra deducir que en la sangre del occiso Mauricio Leal Hernández se encontró cantidad inusual de sopiclona e hidrocodona, lo que permitiría descartar una intención por parte de Johnny de causar su... Claro, porque si los quería hacerlo dormir o estar aprovechando en estado de somnolencia por su condición de medicamentos que le hizo. Se debe establecer para este agravante en mención de concebicia el número de, en este caso, apuñaladas que se infringieron en contra de la humanidad de la señora Marlene, ¿no? Que solamente fue una herida. La de su hermano sí hubo varias, pero lo han... A ver. Del artículo 104 del Código Penal, la cual se estructura cuando el agresor coloca a la víctima en situación de inferioridad o aprovechándose de esta situación. Ahí sí, esa sí calza perfectamente el estado de indefensión porque estaba pues bajo ese medicamento y lo
lo redujo en su posibilidad de reaccionar. Consideración la cantidad excesiva de sopiclona hallada en la sangre de Mauricio Leal Hernández. A lo anterior se suma la consideración expuesta por el perito en grafología Armando Rodríguez Lozano, quien sostuvo que al analizar el escrito puesto para su estudio se denotó la pérdida, se denotó pérdida de control en la habilidad caligráfica de Mauricio Leal Hernández, lo que permite concluir un estado de indefensión ante una mengua de su subconsciente y un deficiente estado mental al momento de la elaboración del escrito, de manera tal que concluye esta funcionaria que en efecto se colocó a la víctima en un estado de indefensión al momento de ocasionar la muerte por parte de Johnny Rodolfo Leal Hernández. Por último, frente a la antijuricidad de las conductas analizadas, no se estableció la estructuración de alguna causal de justificación eximente de responsabilidad, menos aún se alegó alguna circunstancia que impida ejercer un juicio de reproche como elemento de culpabilidad. En relación a los testimonios de descargo, se debe señalar que los mismos no prestaron una adecuada utilidad al tema objeto de debate. Menos aún contaron con la contundencia de rebatir las conclusiones aportadas por las pruebas técnicas y científicas traídas a la actuación por el ente acusador. Por el contrario, en caso de la ciudadana Francisca Teresa Muñoz, realizó manifestaciones que no contaron con corroboración periférica con los testimonios de los allegados a Mauricio Leal Hernández, de tal manera que la defensa en ninguna de las pruebas de cargo impugnó la credibilidad de los testigos. Me refiero tanto a la defensa actual, el doctor Daniel Peña, como la defensa anterior, la doctora Ana Juliet, y en especial del señor José Jair Ruiz Palacios, de quien refirió en los alegatos de conclusión lo correspondiente a unas presuntas anomalías e inexactitudes en su relato que lo encuadraban en un testigo plus. Bueno, hasta ahí entonces ya. Bueno, este análisis que hace la judicatura, la juez, respecto a esa agravante de la sevicia, que lo excluye porque no está demostrada pues ese ingrediente subjetivo por parte del ente acusador, y sí el tema del estado de indefensión, aprovechándose de ese estado de indefensión, pues de acuerdo a los hallazgos que especificó los expertos en análisis toxicológicos, pues también lleva a replantearme algo que yo pues he dicho aquí en este espacio, que de pronto no se descartaba la posibilidad de que esto lo hubiera hecho con otra persona. Sin embargo, tendría que admitir que es posible que no, que solamente lo realizó él solito, bajo esas circunstancias, porque le quedó fácil, pues bajo ese principio de presencialidad, como dijo la judicatura, conocía pues el lugar perfectamente, las habitaciones, la cocina donde estaban los cuchillos, etcétera, que bajo ese principio de oportunidad y que el interés económico, pues él solito pretendía era esto, y no, por eso la judicatura no encuentra otra persona que se vincule con ese mismo propósito. Entonces, igual diríamos que pese a que he advertido que de pronto pues si él regresó, había salido ese día, el domingo, y regresó hacia las 11:30 pasada la noche, y que estos hechos, según la ventana de muerte, ocurren entonces en las horas de la madrugada hasta las 5:50 y pico de la mañana, y que también las grabaciones que se encontraron en el lugar de los hechos, pues lo ven saliendo el día ya el 22, y regresa después con Jair. Entonces yo había dicho, bueno, pero es que no se había investigado un poco más en relación con, porque como no se verificó una confianza de dejarlo ingresar a él, porque estaba autorizado y entraba como Pedro por su casa, en el vehículo de su propiedad. Asimismo, entonces no
estaban obligados los vigilantes a revisar el baúl, no tenían motivo por qué hacerlo. Entonces esa inferencia lleva a replantear mi criterio y decir que es posible pues que no, pues allí no hubo coautoría de otra persona bajo esas circunstancias, porque entonces infiero que sí, efectivamente, en las condiciones de indefensión que estaba la señora Marlene y su hermano Mauricio, pues en ese orden de ideas, primero atentó contra la vida de su progenitora, la desplazó del nivel donde ella en su habitación y la ubicó al lado de su hermano Mauricio. Ya Mauricio pues también había sido ultimado con arma cortopunzante en las circunstancias pues que da cuenta ya esta investigación. Le quedaba entonces no muy difícil pues él mismo realizar estos hechos de sangre sin la coautoría o hasta la participación en grado de complicidad de otras personas. Entonces ninguna de las dos. Diría yo pues que sí lo ejecutó y lo realizó, y que sí, también otra reflexión que se hace uno es porque pues no lo advirtió en las horas que se levantó en la mañana, sino que se retira de la residencia y regresa con Jair. Pues claro, esa era pues la intención dentro de su psiqui, diríamos nosotros, pues que facilitaba de pronto el tema de lo que se logró probar sobre la manipulación respecto a los elementos materiales de prueba. Claro, le quedaba más evidente si daba a conocer la noticia ahí mismo del hallazgo de esos dos cuerpos por parte de él, que traer a José Jair y que fuera él el que ingresó a la habitación y sorpresa. Entonces, pues, diríamos que hubo una planificación, una premeditación. Ya la juez también advierte que el tema de la presencialidad, porque se logra probar que estaban en discusión con su esposa y que por tal razón entonces ya lleva unos meses aquí en la Calera, en esa casa, con su hermano Mauricio, el estilista, y su señora madre. Eso le facilitó entonces el tema de el iter criminis, como llamamos nosotros los penalistas, que son las fases: la ideación del delito, los actos preparatorios y su ejecución. Porque en esas circunstancias entonces pudo ya finalmente llevar a cabo esas dos conductas criminales contra su señora madre y su hermano Mauricio Leal, tal con los indicios, con el análisis en conjunto que hizo la juez, y que seguramente en la decisión del próximo 14 de junio entrará ya más en detalle a explicar los fundamentos de su sentencia condenatoria, y en la que también tendrá que hacer referencia respecto de la individualización de la pena, tal como se lo propuso el ente acusador y fue coadyuvado por representante de víctimas y Ministerio Público. Falta de la defensa a ver qué va a decir al respecto. Entonces, de esa manera ya logramos académicamente haber hecho un trabajo muy importante con este caso no más, a la luz de las teorías del delito, del Código de Procedimiento Penal, de las actuaciones procesales penales, las garantías, y entonces obtenemos los resultados ya para la sociedad, lo que está esperando en Colombia, pues que realmente se haga justicia, y pues obviamente que todo frente a un debido proceso, a unas garantías que se le dieron muy altas garantías al acusado, y pues finalmente vemos que esta es la administración de justicia, la que se obtiene entonces sobre una decisión en primera instancia
seguramente habrá decisión de la CUEN, o sea, el tribunal, porque esto irá es posiblemente a una apelación y tal vez, quizás hasta un recurso extraordinario de casación. Están en todo su derecho y pues la presunción de inocencia, como dice el artículo, el principio rector, el artículo séptimo, que dice el artículo séptimo, dice, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Entonces, ojo con esto. Y el señor Johnny Rodolfo Leal todavía es un ciudadano que está siendo acusado, pero que todavía no hay una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad. Eso hay que advertirlo, hay que hacer claros. Ese es un principio rector del artículo séptimo de la ley 906. Entonces, habrán los recursos de apelación por parte de quien tenga interés, será la defensa, y el recurso extraordinario de casación. Ya cuando entonces quede en firme esa decisión, sí se puede decir fue condenado en pleno. Entonces, hasta aquí estas observaciones en este sábado. Tengan ustedes un buen fin de semana. Estudien, analicen esto, ténganlo como un referente académico y espero el 14 de junio a la decisión de la juez, donde posiblemente pues volvamos otra vez a tener ese panel en este canal de Focus Noticias de Florencio, al cual les invito a que también se suscriban, porque pues le hago aquí una cuñita a Florencio debido a que pues en tiempo real se permiten este tipo de audiencias, de juicios, que es importante para la academia. Ok, chao.